yo vi cosas que ningún hombre debió haber visto. Criaturas con 4 rostros, ruedas vivientes, el trono de Dios descendiendo en fuego. Y sin embargo, nadie creyó mi palabra. Olvídate de lo que crees que sabes sobre historias épicas. Las batallas de la ciencia ficción y las sagas de fantasía palidecen ante los eventos reales que un hombre presenció. Un hombre que vio el motor del universo, una máquina celestial de ojos y fuego. Un hombre que vio el alma de una nación abandonar su cuerpo. Un hombre que vio a un ejército de muertos volver a la vida. Esta no es una película. Esta es la crónica de los 10 eventos más épicos en la vida de Ezequiel, un profeta cuya existencia fue el escenario de los actos más aterradores y gloriosos de Dios. Hoy no vamos a leer un libro. Vamos a abrir un portal en el tiempo. Realizaremos una cuenta regresiva a través de los momentos que definieron no solo a un profeta, sino el destino de una nación y el futuro del mundo. Desde la sala del trono de Dios hasta el campo de batalla del Armagedón, cada evento es una pieza de un rompecabezas divino que, una vez armado, revela un mensaje impactante para tu vida hoy. Abróchate el cinturón. Estás a punto de experimentar la Biblia en un nivel cinematográfico que no olvidarás. Prepárate para entrar en una dimensión donde el cielo se abre, los huesos reviven y Dios mismo habla. Espera al final de cada evento, ya que podrás encontrar la respuesta que tanto buscas. Si este tipo de contenido te apasiona, considera suscribirte para no perderte los siguientes episodios proféticos. Hoy presentamos Ezequiel, el hombre que vio a Dios. La vida detrás del nombre. Estaba entre los cautivos, junto al río Quebar, cuando los cielos se abrieron. No era un rey, no era un guerrero, era un sacerdote. Un joven con sueños de servir en el templo, de caminar entre el incienso, de llevar esperanza desde el altar. Pero su historia cambió, no por elección, sino por juicio. Jerusalén ardía a lo lejos, el templo quedaba atrás, y Ezequiel era llevado al exilio. Su nombre significa Dios fortalece. Pero ¿dónde está la fortaleza cuando todo lo sagrado se ha perdido? Ahí, en tierra ajena, entre cadenas, lágrimas y ruinas, fue donde Dios habló. No desde el Monte Santo, sino desde el polvo del dolor. No en un templo dorado, sino en un campamento de cautivos. Porque Dios no necesita un lugar perfecto para revelar su gloria. Solo necesita un corazón quebrantado. Y en ese instante, los cielos se abrieron. Visiones ardientes, carros de fuego, criaturas celestiales, una gloria imposible de describir. Ezequiel no solo vio a Dios, fue marcado por él. ¿Y si tu dolor no es un castigo, sino el umbral de una visión eterna? ¿Y si el cielo también puede abrirse sobre tu exilio? Hay momentos en la vida donde todo parece detenerse. Los sueños, el propósito, incluso la fe, se sienten en pausa. Ezequiel, somos llevados a lugares que no elegimos, al exilio de nuestras certezas, a la pérdida de lo que creíamos intocable. Pero es ahí, no en el templo, no en la comodidad, sino en la ruina, donde Dios decide hablar. Porque a veces, lo que tú llamas desierto, Dios lo llama altar. Y lo que tú crees que es el fin, es solo el comienzo de una visión que cambiará tu historia. Dios no te ha olvidado en Babilonia. Él aún abre los cielos sobre corazones rotos. Aún fortalece a quienes llevan su nombre, aunque se sientan débiles. ¿Y tú estás dispuesto a mirar al cielo, incluso en medio del exilio?
Porque ahí, justo ahí, comienza la revelación. La visión del trono de Dios y los querubines. Comenzamos nuestro conteo con un acto de un poder sutil, pero monumental. Estamos en el capítulo 1. Ezequiel, un sacerdote exiliado, está junto a un río en Babilonia, y los cielos se abren. Una nube de tormenta cargada de fuego se acerca desde el norte. Dentro de ella, 4 seres vivientes de aspecto indescriptible, cada uno con 4 rostros diferentes, 4 alas, manos humanas y pies que brillan como bronce. Se mueven como relámpagos. Junto a ellos las famosas ruedas dentro de ruedas, altas y aterradoras, cubiertas de ojos, moviéndose en perfecta sincronía porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Y sobre sus cabezas, una expansión que brillaba como un cristal imponente, y por encima de todo, la forma de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sentado en el trono, una figura con apariencia de hombre, envuelta en fuego desde su cintura hacia arriba y desde su cintura hacia abajo, rodeada por un resplandor brillante como el arco iris. Ezequiel lo describe como la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y ante tal visión, solo pudo hacer una cosa: cayó sobre su rostro. Esta es la visión más épica, porque es el fundamento de todo lo demás. Antes del juicio, antes de la restauración, está la soberanía absoluta y la santidad aterradora de Dios. Nos muestra que el Dios que adoramos no es una fuerza abstracta o una figura domesticada. Es un ser de un poder y una gloria inimaginables, que controla el universo desde su trono de fuego. Enfrentarnos a esta visión nos pone en nuestro lugar, nos llena de asombro y nos prepara para tomar en serio cada palabra que proviene de él. La próxima vez que te sientas abrumado por la ansiedad, la próxima vez que tus problemas parezcan gigantes e insuperables, quiero que cierres los ojos. Ignora el problema por un momento y atrévete a visualizar esta escena. Una tormenta de fuego, seres de 4 rostros moviéndose como relámpagos, ruedas llenas de ojos que lo ven todo, y sobre todo, un trono de zafiro y la figura de uno tan brillante como el fuego. Este es el Dios que está a cargo de tu vida. Tu problema, comparado con esta imagen, se encoge a su tamaño real. Esta visión no es para asustarte, es para reordenar tu universo. Es para recordarte que el caos del mundo está bajo el control del Rey que se sienta en el trono. La adoración no es solo cantar canciones, es recordar cuán grande es nuestro Dios y cuán pequeños, en comparación, son nuestros problemas. La gloria de Dios abandona el templo. Este es un momento de una tristeza cósmica. En los capítulos 10 y 11, Ezequiel es testigo de un evento que nunca debería haber sucedido. La gloria de Dios, esa presencia de fuego y luz que habitaba en el lugar santísimo del templo, comienza a moverse. Es un proceso lento, deliberado y lleno de dolor. Primero, la gloria se eleva desde encima de los querubines y se detiene en el umbral del templo, como dudando, dando una última oportunidad. Luego se mueve hacia la puerta oriental del atrio. Finalmente, con el sonido de alas como la voz del Dios omnipotente, se eleva desde en medio de la ciudad y se detiene en el monte que está al oriente. El corazón espiritual de Israel, la misma presencia de Dios, se ha ido. La ciudad ahora está hueca, vulnerable, sentenciada. Este evento nos enseña una verdad aterradora. La presencia de Dios puede retirarse. No lo hace de forma caprichosa o repentina. Es el resultado de una rebelión persistente y de una idolatría que contamina su santuario. Es una llamada de atención para nosotros hoy.
¿Estamos invitando la gloria de Dios a los templos de nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias? ¿O la estamos ahuyentando lentamente con nuestra desobediencia y nuestros ídolos modernos? Y ahora, el evento número 1. La visión que lo inició todo. El momento en que el velo entre el cielo y la tierra fue rasgado para un hombre, revelando el epicentro de toda la realidad. El templo hoy eres tú, tu cuerpo, tu mente, tu corazón, y la gloria de Dios anhela habitar en ti. Pero ¿qué ídolos hemos colocado en el atrio que la están ofendiendo y empujando lentamente hacia la puerta? Quizás es el ídolo del rencor que no queremos soltar. Quizás es el ídolo del entretenimiento que consume todo nuestro tiempo y atención. Quizás es el ídolo de la ambición que nos hace comprometer nuestros valores. Haz un inventario honesto de tu corazón. ¿Qué está ocupando el espacio que solo le pertenece a Dios? La buena noticia es que, a diferencia del templo de Jerusalén, para ti la puerta nunca está cerrada. Hoy mismo puedes arrepentirte, limpiar la casa y rogarle a su gloria que no solo se quede, sino que llene cada habitación. La restauración de un reino roto. Durante siglos, el pueblo de Dios estuvo fracturado. 2 reinos, Israel y Judá, divididos por el orgullo y la idolatría. Una herida abierta. Entonces Dios le da a Ezequiel una orden simple pero profunda en el capítulo 37. Toma ahora un palo y escribe en él para Judá. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. Luego le dice, júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Imagina la escena. Un simple acto de unir 2 trozos de madera se convierte en una profecía que desafiaba la historia. Era la promesa de que Dios mismo sanaría la división, unificaría a su pueblo y los pondría bajo el cuidado de un solo pastor, una clara alusión al Mesías venidero. Esto nos enseña algo crucial. Vivimos en un mundo polarizado, lleno de divisiones en nuestras familias, iglesias y sociedades. Pero el plan supremo de Dios es siempre la unidad. Él es el único que puede tomar los pedazos rotos de nuestra humanidad y hacerlos uno solo en su mano, bajo el señorío de Cristo. Esta promesa de paz requería una garantía de seguridad. Para que un reino sea restaurado, debe ser defendido de sus enemigos para siempre. ¿Qué batalla cósmica de los últimos tiempos vio Ezequiel que demostraría el poder de Dios ante el mundo entero? Piensa en los 2 palos en tu propia vida. Quizás es una relación rota con un padre o un hermano. Quizás es la división política que ha envenenado amistades. Sientes esa brecha, ese espacio imposible de cruzar. La lección de Ezequiel no es que tú tienes la fuerza para unir esos palos. La lección es que tu única tarea es traer ambos pedazos, con toda su hostilidad y dolor, y presentárselos a Dios. La sanación no es tu responsabilidad, es su milagro. El primer paso no es tener la solución, es tener la voluntad de entregar las partes rotas. ¿Qué palos divididos necesitas poner hoy en la mano de Dios? La muerte de la esposa de Ezequiel. Hemos visto las visiones cósmicas y las profecías del fin de los tiempos. Pero ahora debemos descender de los cielos y caminar por los pasillos oscuros del poder humano y el dolor más íntimo. Ezequiel no solo vio el futuro, Dios lo obligó a diagnosticar la enfermedad del presente. Y lo hizo a través de 3 actos, 3 lecciones que se entrelazan para formar una de las revelaciones más duras de toda la Biblia. Primer acto, veremos la fábula de los leones depredadores,
Todo comienza con una historia que suena como un cuento de reyes, pero termina como una tragedia. En Ezequiel, capítulo 19, Dios le pide al profeta que entone un lamento, una canción fúnebre para los príncipes de Israel. Y la historia es esta. Había una vez una leona, la nación de Judá, que crió a uno de sus cachorros. Este joven león, el rey Joacás, creció fuerte, aprendió a cazar. Pero su instinto se corrompió. En lugar de proteger, comenzó a devorar. Y devoró hombres, dice la Escritura. Se convirtió en un tirano. Las naciones oyeron de él, lo atraparon en un foso y lo arrastraron con garfios a la tierra de Egipto. Su reinado fue un fracaso. La leona, al ver que su esperanza se había perdido, tomó a otro de sus cachorros, el rey Joaquín. Él también se convirtió en un león joven y terrible. Aprendió de la violencia de su hermano, pero se volvió aún más feroz. La Biblia dice que anduvo entre los leones y conoció sus guaridas y asoló sus ciudades. Era un destructor, y como su hermano antes que él, su rugido fue silenciado. Fue capturado y llevado enjaulado a Babilonia. Esta no es solo una historia sobre reyes antiguos. Es una advertencia temporal sobre el liderazgo y el poder. ¿Cuántas veces hemos visto esto en nuestras propias vidas? En la política, en las empresas, incluso en las iglesias o en las familias. Un líder que recibe poder no para servir, sino para devorar. Alguien que usa su autoridad para satisfacer sus propios apetitos, dejando un rastro de destrucción. Esta fábula nos obliga a preguntarnos, cuando tenemos poder, ¿somos pastores o somos depredadores? ¿Usamos nuestra fuerza para proteger a los débiles o para aprovecharnos de ellos? La historia de estas dos leonas es el diagnóstico de una nación. Su liderazgo estaba podrido desde adentro, y un liderazgo corrupto siempre contamina todo lo que toca. Esta podredumbre se convirtió en el ingrediente principal de la catástrofe que estaba a punto de hervir. Segundo acto. La fábula de la olla hirviendo y la corrupción imposible de limpiar. El mismo día en que el rey de Babilonia comenzó el asedio final contra Jerusalén, Dios le dio a Ezequiel una parábola doméstica. Una imagen tan común que su verdadero significado era doblemente aterrador. La encuentras en Ezequiel 24. Hijo de hombre, dice Dios, pon una olla, ponla al fuego y echa en ella agua. Junta sus trozos de carne en ella, todos buenos trozos, pierna y espalda. La olla es la ciudad de Jerusalén. Las mejores piezas de carne son sus habitantes, los príncipes, los ricos, los poderosos. El fuego debajo es el ejército babilónico, el instrumento del juicio de Dios. La ciudad está sellada. Nadie puede escapar. Están atrapados, cociéndose en el calor de sus propias consecuencias. Pero aquí viene el detalle clave, el más impactante. Mientras la olla hierve, Dios le ordena a Ezequiel que saque la carne pieza por pieza, sin escoger. Y luego le dice que ponga la olla vacía sobre las brasas para que se caliente al rojo vivo. ¿Por qué? Para quemar la herrumbre o la escoria que tiene dentro. Una suciedad tan profunda, una corrupción tan incrustada por la idolatría y el derramamiento de sangre, que ni el agua hirviendo puede limpiarla. La propia vasija estaba contaminada. La única solución era el fuego purificador. Esta es una de las imágenes más fuertes del pecado en la Biblia. A menudo pensamos que nuestros problemas son las circunstancias externas, el fuego que nos rodea. Pero Dios nos dice, mira dentro de la olla.
La verdadera crisis es la herrumbre interior, la amargura que no soltamos, la hipocresía que ocultamos, el rencor que se ha incrustado en el metal de nuestra alma. Hay manchas que no se quitan con un simple lavado. Requieren el fuego refinador de las pruebas. A veces, Dios permite que nuestras vidas se calienten al rojo vivo, no para destruirnos, sino para quemar la corrupción que nos está destruyendo desde adentro. Esa suciedad que de otra manera nunca saldría. La ciudad estaba condenada, la gente estaba atrapada. Pero para que el pueblo entendiera la magnitud de su pérdida, el sentimiento de shock y entumecimiento que se avecinaba, Dios tomó esta tragedia nacional y la grabó a fuego en el corazón de un solo hombre. Tercer acto, el sacrificio silencioso, la muerte de la esposa de Ezequiel. Este es quizás el evento más emocionalmente brutal de nuestro conteo. Lo que sucede a continuación es quizás la orden más cruel y dolorosa dada a un profeta. Justo después de la parábola de la olla, en el mismo capítulo 24, la palabra de Dios viene a Ezequiel y le dice: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Piensa en esa frase, el deleite de tus ojos, tu mayor alegría, tu consuelo, tu amor. Dios le está diciendo que su esposa va a morir súbitamente, y la orden que sigue es inhumana. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Esa misma tarde, la esposa de Ezequiel muere, y él obedece. Imagina el control sobrehumano. El amor de tu vida se ha ido, y no puedes llorar, no puedes gritar, no puedes buscar el consuelo de los rituales del duelo. Debes levantarte a la mañana siguiente y actuar como si nada, con un abismo abierto en tu alma. El pueblo, al verlo, queda desconcertado. Le preguntan qué significa esta locura. Y Ezequiel, con el corazón destrozado, pero con la voz firme de un profeta, les da la respuesta. Él se ha convertido en una señal viviente. Él les dice: así ha hablado Jehová el Señor. He aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestra fortaleza, el deleite de vuestros ojos. Así como a él le fue quitado el deleite de sus ojos, a ellos les sería quitado el templo y sus propios hijos. Y su reacción sería la misma que la de él. El shock sería tan paralizante, la catástrofe tan total, que no podrían ni llorar, solo gemirían en silencio, el uno al otro, consumidos por su propia culpa. Esta historia nos lleva al límite de nuestra comprensión de Dios y nos habla directamente a nosotros, a los que hemos sufrido una pérdida silenciosa, a los que hemos tenido que ser fuertes cuando nuestro mundo se desmoronaba, a los que hemos sentido un dolor tan profundo que las lágrimas no son suficientes. Nos enseña que Dios ve nuestro gemido interior y nos revela una verdad radical. A veces, nuestro mayor testimonio no es nuestra prédica, sino nuestra capacidad de soportar el dolor con una confianza sobrenatural. Ezequiel no entendía por qué en ese momento, pero su obediencia en medio de la agonía se convirtió en el sermón más poderoso de su vida. Un sermón que sigue resonando hoy, enseñándonos que incluso en la pérdida más incomprensible, Dios puede forjar un propósito eterno. Al día siguiente, el profeta obedece. Contiene su dolor, su humanidad, su corazón roto. El pueblo desconcertado le pregunta por qué actúa de esta manera, y él les da la terrible respuesta. El templo de Jerusalén, el deleite de sus ojos, será profanado y sus hijos e hijas morirán. Y la conmoción será tan grande, el dolor tan profundo, que ellos, como él, quedarán en un estado de estupor, incapaces siquiera de llorar. Su tragedia personal se convirtió en la profecía. Este momento nos confronta con la soberanía de Dios de una manera que nos deja sin aliento. Nos enseña que a veces los propósitos de Dios nos llevarán a través de valles de sufrimiento incomprensible.
nos pide una fe que confía no en la ausencia de dolor, sino en la presencia de un propósito mayor dentro de él. La vida de Ezequiel se convirtió en un testamento de que servir a Dios a veces cuesta todo lo que tenemos. Una tragedia personal fue una señal silenciosa, pero pronto Dios le daría a Ezequiel una imagen de violencia y juicio que no necesitaría palabras para ser entendida. ¿Qué señal aterradora tuvo que representar ante todo el pueblo? Este punto es difícil, porque toca la herida más profunda, el dolor que no tiene explicación, perder a alguien que amas, un sufrimiento que te deja mudo y te hace cuestionarlo todo. La historia de Ezequiel no nos da una respuesta fácil, pero sí nos da un permiso. El permiso de saber que a veces el plan de Dios duele y no se espera que lo entiendas todo. Tu fe no se mide por tu capacidad de no sentir dolor, sino por tu capacidad de susurrar: Dios, no entiendo, pero no te soltaré en medio de las lágrimas. Tu dolor, ofrecido a Dios, puede convertirse en un puente de empatía para sanar a otros que atraviesan el mismo infierno. A veces, tu testimonio más grande nace de tu herida más profunda. El juicio contra Gog de Magog. Ahora la escala se vuelve apocalíptica. En los capítulos 38 y 39, Ezequiel es transportado al futuro lejano. Ve una confederación masiva de naciones, descrita como Gog de la tierra de Magog, que sube desde los confines del norte para atacar a un pueblo de Israel restaurado y en paz. Es una horda que cubre la tierra como una nube. Parecen imparables. El pánico se apodera de las naciones. Pero entonces, cuando el enemigo está a punto de dar el golpe final, Dios dice: basta, y no envía un ejército. Él interviene directamente. En mi celo y en el fuego de mi ira he hablado, declara Dios, y desata su arsenal divino. Un terremoto tan masivo que las montañas se desmoronan, confusión entre las tropas enemigas, pestilencia, sangre, lluvia torrencial, enormes granizos, fuego y azufre. La victoria es tan abrumadora y tan obviamente divina que la profecía concluye: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Este evento épico nos enseña que nuestra seguridad final no depende de ejércitos o gobiernos. Hay fuerzas en este mundo que son demasiado grandes para nosotros, pero no para Dios. Cuando el mal parece abrumador, esta profecía es nuestra ancla. Dios mismo defenderá a su pueblo, y al final, su poder y su nombre serán vindicados ante toda la creación. Una victoria así de grande merece un hogar eterno. Pero ¿qué visión de un futuro perfecto le mostró Dios a Ezequiel para dar a su pueblo una razón para perseverar a través del juicio? Tal vez tu Gog de Magog no es un ejército, es una montaña de deudas. Es el diagnóstico médico que te quita el aliento. Es esa adicción que avanza como una nube oscura sobre tu vida, amenazando con consumirlo todo. Te sientes indefenso, superado en número. Esta profecía es tu ancla. Nos enseña que hay batallas que no estamos destinados a ganar con nuestra propia fuerza. Hay momentos en los que nuestra única estrategia es quedarnos quietos y dejar que Dios pelee por nosotros. Tu victoria no vendrá de tu ingenio, sino de su intervención divina. Cuando el enemigo te diga que estás acabado, recuerda que Dios ya ha declarado el final de la batalla. Ezequiel ha costado 430 días. Nos movemos a uno de los actos proféticos más extraños y visualmente impactantes de toda la Biblia. En el capítulo 4, Dios le ordena a Ezequiel que se convierta en un símbolo viviente del castigo de su pueblo. Le manda a acostarse sobre su lado izquierdo por 390 días.
representando los años del pecado del reino del norte, Israel. Luego, debe girarse y acostarse sobre su lado derecho por 40 días. Por los años del pecado del reino del sur, Judá. Un total de 430 días de inmovilidad casi total. Intenta imaginar esto. Más de un año confinado, soportando una carga simbólica, comiendo alimentos racionados y cocinados de manera impura, convirtiéndose en un espectáculo público de la ira de Dios. Esto no era un simple drama, era una encarnación física del prolongado y pesado yugo del pecado. Nos enseña de una manera visceral que nuestras acciones tienen consecuencias duraderas. La paciencia de Dios es inmensa, pero el pecado tiene un peso real que debe ser pagado. La obediencia radical de Ezequiel es un espejo que nos obliga a preguntarnos: ¿somos conscientes del verdadero peso de nuestro propio pecado? El dolor de una nación se representó en el cuerpo de Ezequiel durante más de un año. Pero ¿qué sucede cuando el juicio de Dios golpea su propio hogar, su propio corazón, de la manera más íntima y devastadora posible? Esta es una imagen para todos los que están en una temporada de espera, para los que se sienten estancados, en la enfermedad, en el desempleo, en la soltería, en un ministerio que no parece dar fruto. Sientes que estás acostado, inmóvil, y que tu vida está en pausa. Ezequiel nos enseña que la obediencia en la quietud es un acto de guerra espiritual. Tu perseverancia en la monotonía, tu fe silenciosa cuando nada parece estar sucediendo, es un testimonio poderoso. No desprecies las temporadas de espera. A menudo, es ahí donde Dios está forjando en ti el carácter que necesitarás para la próxima etapa de tu vida. Tu resistencia silenciosa está predicando un sermón. La señal de la espada afilada. En el capítulo 21, la atmósfera se carga de una tensión insoportable. Dios le ordena a Ezequiel: suspira pues tú, hijo de hombre, con quebrantamiento de tus lomos y con amargura. Suspira delante de los ojos de ellos. La razón de su lamento es una visión aterradora. Una espada, pero no cualquier espada. La Escritura la describe como la espada. La espada está afilada y también pulida, para que degüelle víctimas. Afilada está, para que relumbre. Pulida está. Ezequiel no solo describe la espada, la encarna. Gime, se golpea el muslo, actúa el terror de una matanza inminente. La espada se dirige a Jerusalén para cortar tanto al justo como al impío. Es un símbolo del juicio indiscriminado y feroz que se acerca. Esta escena dramática nos muestra que las advertencias de Dios no son amenazas vacías. Son descripciones gráficas de las consecuencias del pecado, dadas como una última oportunidad para el arrepentimiento. Es un acto de misericordia envuelto en una imagen de terror. La espada vendría, pero el profeta ya vivía bajo una sentencia. ¿Por qué Dios silenciaría la voz de su mensajero elegido en el momento más crucial? La espada de Dios a menudo llega hoy como una convicción en tu corazón. Esa inquietud que sientes sobre un hábito, esa verdad incómoda que un amigo te dijo, ese versículo que pareció saltar de la página y señalar directamente un área de tu vida. Nuestra reacción natural es evitarla, ignorarla. Pero Ezequiel nos muestra que la espada pulida es un acto de misericordia. Dios nos muestra el peligro no para condenarnos, sino para salvarnos de él. ¿Qué espada de convicción has estado ignorando? Aceptarla no te traerá la muerte, sino que te protegerá de ella. Es la cirugía dolorosa que extirpa el cáncer. El profeta mudo. Llegamos a un misterio profundo. Después de recibir sus primeras comisiones, Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 3:
y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que los reprenda. Solo podría hablar cuando Dios le diera una palabra específica. Durante largos periodos, el hombre con los mensajes más urgentes del cielo fue silenciado. Este no era un castigo, sino una señal. Su silencio era un sermón. Demostraba que el pueblo no era digno de escuchar la palabra de Dios. Su incapacidad para hablar era un juicio en sí mismo, un reflejo del corazón cerrado de Israel. Nos enseña una lección poderosa en nuestra era de ruido constante. A veces, la declaración espiritual más potente es el silencio, la obediencia silenciosa, la presencia perseverante. La vida de Ezequiel se convirtió en el mensaje, probando que un verdadero profeta no habla por su propia voluntad, sino solo cuando el Espíritu lo compele. 2. Con la voz del profeta silenciado y el juicio acercándose, la esperanza parecía muerta. Pero ¿es la muerte el final para Dios? ¿O puede Él hacer lo imposible y revertir la decadencia misma? ¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Sientes que tu voz no importa, que nadie te escucha? Vivimos en una cultura que grita para ser vista, que mide el valor en likes y seguidores. Ezequiel, el profeta mudo, es el santo patrón de los que no tienen voz. Su historia nos libera de la presión de tener que actuar y hablar constantemente para ser valiosos. Tu valor no está en tu elocuencia, sino en tu fidelidad. Tu propósito a veces se encuentra en el servicio silencioso, en la oración que nadie oye, en el trabajo bien hecho que nadie aplaude. Dios ve tu corazón y tu obediencia silenciosa resuena en el cielo más que el discurso más elocuente. El Valle de los Huesos Secos. Aquí entramos en una de las escenas más famosas y cinematográficas de toda la literatura mundial. En el capítulo 37, el Espíritu de Dios transporta a Ezequiel y lo pone en medio de un valle. Pero no es un valle verde, está lleno de huesos humanos, incontables, esparcidos, y la Biblia enfatiza que estaban secos en gran manera. Eran la imagen de una muerte absoluta y sin esperanza. Entonces Dios le hace la pregunta que define la fe: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y en medio de esa desolación, Ezequiel pronuncia una de las respuestas más grandes de la historia. Señor Jehová, tú lo sabes. Dios le ordena profetizar a la muerte misma. Y mientras Ezequiel obedece, un sonido increíble llena el silencio. Un estruendo. Los huesos chocan entre sí, encontrando su par perfecto. Tendones y músculos los tejen, la piel los cubre, pero son solo cuerpos. Hasta que Ezequiel profetiza al aliento de vida, al Ruaj de Dios, y se incorporan, convirtiéndose en un ejército grande en extremo. Este es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Es la promesa de Dios para cada valle de huesos secos en nuestras vidas. Tu sueño muerto, tu relación rota, tu fe agotada, tu esperanza perdida. Dios se especializa en la resurrección. Él puede tomar lo que está irreparablemente muerto y no solo devolverle la vida, sino transformarlo en un ejército poderoso para su gloria. Con la gloria de Dios a punto de actuar para restaurar, primero debemos presenciar el momento más trágico de todos. ¿Qué puede hacer un pueblo para que la misma presencia de Dios lo abandone? Quiero que hagas esto ahora mismo. Nombra tu valle, no en general, sé específico. ¿Es tu matrimonio? ¿Son tus finanzas? ¿Es tu salud mental? ¿Es ese sueño que abandonaste hace años? Míralo en tu mente.
siente su sequedad, su desesperanza. Ahora, escucha la pregunta de Dios. Hijo de hombre, hija de mujer, ¿vivirán estos huesos? La respuesta de la fe no es sí, yo puedo, sino Señor, tú lo sabes. Y ahora atrévete a hacer lo que hizo Ezequiel. Habla la palabra de Dios a tu situación. Profetiza vida sobre tus finanzas. Profetiza restauración sobre tu familia. Profetiza sanidad sobre tu cuerpo. No es una fórmula mágica. Es un acto de guerra que alinea tu fe con el poder creador de Dios. La visión del nuevo templo. Después de las visiones de juicio y guerra, el tono del libro de Ezequiel cambia drásticamente. En los capítulos 40 al 48, el profeta recibe un tour divino. Es llevado a una montaña alta, donde un ser angelical, con una vara de medir, le revela, con un detalle arquitectónico asombroso, un nuevo templo. No es una reconstrucción del antiguo, es algo completamente nuevo, perfecto y simétrico. Pero lo más impresionante no son las paredes o las puertas, es lo que fluye desde debajo del umbral del templo. Un pequeño hilo de agua que se convierte en un arroyo, luego en un río y finalmente en un torrente tan profundo que no se puede cruzar a pie. Y a donde quiera que este río fluye, trae vida, transforma el desierto en un paraíso y sana las aguas saladas del mar muerto. Y entonces, la culminación de todo, la gloria de Dios, la misma que vio partir, regresa para llenar este nuevo templo para siempre. Esta visión es una promesa de redención total. Nos enseña que el plan final de Dios no es la destrucción, sino la restauración y la cohabitación con su pueblo. El río de vida es un símbolo poderoso del Espíritu Santo, que fluye desde la presencia de Dios para sanar, restaurar y dar vida a todo lo que toca. Nos recuerda que sin importar cuán desértica sea nuestra vida, Dios tiene un plano para nuestra restauración y anhela llenarnos con su río de vida. Para llegar a esa gloria futura, el pueblo primero debía entender el peso de su pasado. ¿Qué acto de resistencia física extrema demostraría la paciencia de Dios y la terquedad del hombre? ¿Te sientes espiritualmente seco, como un desierto? ¿Tu oración se siente como si golpeara el techo? Ezequiel nos muestra que desde la presencia de Dios fluye un río que da vida. Ese río está disponible para ti ahora mismo a través del Espíritu Santo. Pero no puedes beber de un río si no te acercas a él. ¿Cómo te acercas hoy? Quizás es apagando el ruido del mundo por 5 minutos y poniendo una alabanza. Quizás es abriendo tu Biblia, incluso sin ganas, y pidiéndole a Dios que te hable. Quizás es simplemente sentarte en silencio y decir: Señor, tengo sed. No subestimes el poder de un pequeño hilo de agua. Ese es a menudo el comienzo de un torrente que puede reverdecer todo tu desierto interior. Hemos viajado a través del fuego y el hielo de la vida de Ezequiel, desde la visión cósmica del trono de Dios, pasando por el dolor del juicio y la pérdida, hasta la gloriosa esperanza de un valle de huesos que reviven y un templo lleno de la gloria restaurada de Dios. Estos eventos épicos no son solo historias antiguas, son un retrato del carácter de Dios. Él es santo y soberano, es justo en su juicio, pero apasionado en su anhelo de restauración. Y es capaz de usar a una persona rota, silenciada y afligida para mostrar su poder al mundo. La vida de Ezequiel nos grita a través de los siglos que no hay situación demasiado muerta para que Dios la resucite, ni persona demasiado rota para que Dios la use, ni futuro tan oscuro que su gloria no pueda iluminarlo. De estos eventos épicos, quiero que me digas en los comentarios:
¿Cuál te impactó más? ¿La visión del trono? ¿El valle de los huesos secos? ¿La muerte de su esposa? Tu testimonio es importante. Si este viaje a través de la vida de Ezequiel te ha inspirado o desafiado, compártelo con alguien que necesite ver el poder épico de Dios en acción. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete y activa esa campanita, porque los misterios y las historias épicas de la Biblia son infinitos y apenas estamos comenzando a explorarlos. La historia de Ezequiel no es solo una visión del pasado, es un espejo para nuestro presente. Nos muestra cómo la gloria de Dios se aparta cuando lo ignoramos, pero también revela que su gloria puede regresar cuando hay arrepentimiento. Hoy Dios sigue buscando a alguien que se ponga en la brecha, alguien que no tema hablar verdad en medio de un mundo rebelde. ¿Estás dispuesto a ser ese mensajero? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te restaure desde tus huesos secos? Que la visión de la gloria de Dios te deje sin aliento. Que en tus momentos de silencio recuerdes el poder de la obediencia. Y que en tu valle personal de huesos secos tengas la fe de Ezequiel para profetizar vida, sabiendo que el mismo espíritu que levantó a ese ejército puede levantarte a ti. Que Dios te bendiga y te haga un testigo de sus actos épicos. Nos vemos en la próxima historia. Cuando todo parece muerto, Dios aún puede levantar un ejército con tus huesos secos. Bendiciones.